Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, gracias por sintonizarnos una vez más en el canal de Pan de Vida Toltepec en Jesus Comes. ¿Cómo estás, Vale? Estoy muy bien, estoy muy emocionada porque yo sé que hoy Dios va a hablar muy padre a la vida de cada una de las personas que nos están viendo. Así es, hoy tenemos preparadas unas secciones muy interesantes, como siempre, ¿vale? Y también la palabra me parece que es de gran bendición. Espero que todos ustedes puedan prestar mucha atención porque se vienen cosas grandes, dirían. Exactamente. Entonces, vamos a pasar a nuestra primera sección, ¿qué les parece? Me parece ¿Sí? muy bien, Vale. Órale, Vamos va. a las buenas noticias. ¿Con quién? Con Wendy y Brenda. Vamos para allá. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta sección súper amigable de buenas noticias que tenemos hoy para ustedes. Gracias por seguirnos en la transmisión. Hoy, a pesar de que no tenemos nuestra reunión presencial, sí tenemos un programa muy especial para ustedes. Y bueno, la primera noticia que les quiero dar el día de hoy es acerca de unos pastores que han tomado la iniciativa de dar palabras, de dar un aliento bíblico en las escuelas a nivel primaria en Estados Unidos. Órale, está muy padre eso. Sí, y esto empezó principalmente porque personas drag queen comenzaron a dar una sección que se llama Historias con Drags. Entonces, pues tenían o dan shows a los niños poco apropiados y con contenido explícito. Entonces, bueno, un pastor en Arizona y otro pastor en Ohio se dieron cuenta de que esto pues no estaba siendo lo más recomendable para los niños. Entonces lo que ellos decidieron fue tomar la iniciativa de poder darle pues algo diferente a los niños y algo que edificase su vida. Entonces comenzaron con este programa y bueno, a partir de ahora en Ohio y en Arizona, en ciertas zonas, se dan estas palabras a los niños. Eso está muy padre porque, o sea, vieron la necesidad que estaban teniendo niños de primaria, ¿no? Sí. Que dijeron como no, hay que atender esto y está muy bien que a temprana edad les estén haciendo esas cosas como la escuela de aquí. Sí, Entonces, eso es muy, muy bueno. Otra noticia que yo les tengo, Bren, es que en Argentina, ¿tú cómo conociste a Jesús? Antes de dar la noticia, porque tiene que ver eso. ¿Tú cómo conociste a Jesús? Pues bueno, a mí mi mamá ha sido cristiana desde que ella era joven. Ajá. Entonces, pues ella siempre ha buscado como congregarse dentro de una iglesia y mi abuelita nos presentó esta iglesia, de hecho, entonces fue ahí, a partir de eso que pudimos venir. Si tú llegaste a la iglesia como Bren, déjalo en los comentarios, porque yo también fuimos cristianas gracias a nuestras familias. Sí. Entonces, bueno, esta pregunta se la hago a Bren porque 270,000 personas conocieron a Jesús gracias a un festival. Entonces, así que digas, no, yo conocí a Jesús gracias a un festival. En este festival se llama Festival de Palau en Argentina, como les había dicho en un inicio, ¿no? 270,000 personas. Imagínate esa cantidad de personas que recibieron a Jesús y conocieron el mensaje, pues, del evangelio en un festival así, pues, muy, muy padre, porque menciona que estaban artistas muy conocidos cristianos, que es como Funky, Alex Campos. Entonces, gracias a estos artistas, gracias a todo lo que se movió en ese festival, 270,000 personas conocieron a Jesús. Y aparte de eso, en ese mismo festival estaban dando atención a las personas como a madres solteras, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, daban servicios de barbería, así como, pues les estaban dando toda la atención, ¿no? Atención tanto física como espiritual la recibieron. Esa es muy buena noticia también. Claro que sí, qué increíble que no solamente se preocupen por el área espiritual, sino también por la física de las personas, ¿no? Que también es muy importante cubrir. Y bueno, continuando con otras noticias, ¿a cuántos les gusta el fútbol? Si te gusta el fútbol, déjanos un baloncito ahí en los comentarios. Esta noticia es precisamente en medio del mundial en el que estamos ahorita. Uno de los jugadores de Brasil, el delantero de este equipo, fue evaluado médicamente antes de que pues se llegue al mundial. Cada jugador tiene que ser evaluado médicamente, tiene que ver que pues estén en condiciones aptas para poder aguantar o soportar toda la presión que es el jugar en el mundial. Entonces él antes de esta revisión médica estaba lesionado, pero bueno, él tiene mucha fe, entonces él le pidió a Dios que le dejara, que le permitiera el poder apoyar a su equipo en esta etapa del mundial. Entonces los médicos lo aprobaron y le dijeron que adelante, que podía ir a jugar al mundial. Bueno, viaja a estos partidos y en el partido contra Serbia él metió uno de los goles ganadores
Y lo primero que hizo al llegar a las entrevistas después de este partido fue decir que fue gracias a Dios y glorificó su nombre y dijo que para él había sido extraordinario desde el momento en que fue evaluado hasta poder meter un gol gracias a Dios. Wow, está muy padre que, o sea, ya le dio créditos al autor original, ¿no? Claro que o sea, sí. Porque no fue como de que, o sea, le dio créditos tal cual a Dios, o sea, sí dijo, no, agradeció a Dios y que desde un principio su fe se haya mantenido incluso en esas circunstancias, ¿no? Sí. Y bueno, hablando de este mundial, yo también les tengo otra noticia sobre esto y es que más de 14, no es cierto, 14, más bien la Biblia va a estar traducida en más de 14 idiomas porque se va a dar a miles de personas copias de la Biblia y el Nuevo Testamento en este mundial que se está pasando. Entonces, esa es una muy buena noticia porque las personas que mencionan esto es una iglesia que dice que ellos ven la necesidad y ven esta oportunidad del mundial donde llegan muchos visitantes, incluso personas y trabajadores que están ahí mismo en este mundial, están diciendo que pues ellos quieren aprovechar esta oportunidad para que la gente pueda conocer de Dios. Y pues en 14 idiomas se me hace muy, muy sorprendente, o sea, ya no hay como limitación de decir, no, es que yo no leo la Biblia por cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Y una de ellas, lo de los idiomas, eso está muy padre porque son idiomas que son de orígenes muy complicados. Se los iba a leer, pero la verdad están muy difíciles incluso de pronunciar. Sí. Entonces, es eso, ¿no? O sea, que la van a traducir a 14 idiomas y ellos decían que su preocupación era que su principal objetivo pues son los visitantes, ¿no? Que vienen de otros países a lo del mundial, pero también querían llegar más a los trabajadores, porque la mayoría de los trabajadores de ahí son personas que son de bajos recursos. Entonces no tienen como de alguna manera llegar a eso, llegar a la palabra y están viendo esa oportunidad de que ellos pues atender su necesidad de todas las formas, ¿no? Entonces se me hizo muy buena noticia que alguien viera esto así como tanta gente necesita conocer a Dios. Claro que sí, y poder aprovechar las circunstancias, sí, no solo para divertirse, para llevar la fiesta a otros países, sino también para poder llevar la palabra y aprovechar que hay muchas personas ahí que también lo necesitan. Y bueno, continuando con un poco estas situaciones difíciles y cosas difíciles de pronunciar, Wendy, ¿tú recuerdas algo acerca de lo de la guerra con Rusia y todo esto? ¿Algo de qué? Pues no sé, lo que hayas escuchado últimamente. ¿Cuándo fue lo último que escuchaste? Pues tiene poquito, ¿no? O sea, que se volvió a tocar como todo ese tema debido a lo de la pandemia y todas esas cosas. Pues sí, precisamente a lo mejor meses atrás, pues sí, este tema súper popular y todos estábamos así como que, ay, Rusia, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Exactamente. Y bueno, una de las buenas noticias dentro de esta buena noticia es que una de las principales ciudades atacadas en Ucrania, por Rusia, ha sido deshabitada, desalojada por los atacantes rusos. Esto quiere decir que pues los habitantes originales de esas tierras pues ya no están sufriendo esta opresión, ya no están sufriendo toda esta violencia. Y lo primero que decidieron hacer frente a esta nueva paz que han vuelto a encontrar fue agradecer a Dios. Se data que muchas personas en el centro de todo este caos que tuvieron de esta ciudad decidieron reunirse y decidieron contar los testimonios que habían tenido respecto a eso, ¿no? El cómo ellos han logrado sobrevivir, el cómo han visto la mano de Dios sobre ellos. Y una sobreviviente en específico, para una entrevista en la BBC News, dijo que ella agradecía que la mano del Todopoderoso había estado con ella y le había permitido sobrevivir a estas circunstancias tan adversas. Wow, como incluso en la dificultad pues podemos ver a Dios, ¿no? Porque hay gente que se le puede hacer muy fácil como decir, no, es que porque a mí, pero ahí es donde más podemos ver incluso nuestra fe, ¿no? Ponemos a prueba nuestra fe y podemos ver cómo Dios en cualquier circunstancia siempre está presente y en eso, pues es una situación muy, muy complicada y que haya pasado eso es muy buena noticia también. Claro que sí. Y bueno, otra buena noticia que yo les tengo es que un brujo que fue por más de 50 años, estuvo pues metido en todas estas cosas, pues se arrepintió. O sea, dijo así como estoy en pecado, estoy haciendo algo mal. Incluso él en su testimonio cuenta que
que él se sentía dentro de todas estas cosas, que se sentía en un pozo sin fin. O sea, él decía, yo me sentía atado. Y decía que pues no, o sea, no le gustaba esa vida que tenía. Y algo dentro de esta noticia es que su esposa le decía así como, es que no lo puedes dejar porque es como nuestro sustento, ¿no? Y él le dijo así como, no, es mentira, o sea, yo conozco ya la verdad y la verdad es que pues es Dios. Entonces imagínate después de 50 años estar metido en todas estas cosas, que tengas ya una convicción de decir, no, o sea, ya quiero dejarlo y mi centro va a ser Dios. Eso nos enseña cómo en verdad cuando tienes una convicción en tu corazón y en verdad está el conocer a Dios profundamente y cambiar, pues lo puedes hacer, porque ya es algo que incluso él dijo, ¿no? Que quería dejar por completo y menciona que quemó todas sus cosas y que ya es algo que él ya quiere dejar atrás. Entonces, pues es un testimonio muy sorprendente que después de 50 años haya dejado todo eso. Entonces, sí, amigos, nunca es tarde para conocer a Dios. No, claro que no. Qué increíble, ¿no? Que después de 50 años de esclavitud haya podido aferrarse a su libertad, haya decidido seguir esta verdad. Y pues bueno, qué mala onda que su esposa haya dicho eso. Me recuerda un poco a Job. Sí. Que su esposa fue así como que no, maldice a Dios y muérete, ¿no? Ajá. Entonces, y su esposa, ¿qué pasó? Pero él no, que... Pero él no desistió y eso es algo muy increíble, ¿no? Sí. Pues bueno, amigos, estas fueron las noticias de esta semana. Buenas noticias para alegrarles el día. Compártanlas, tengan un nuevo tema de conversación con sus amigos y con sus familias. Sí. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros. Bueno, pues yo creo que fue una sección de mucha bendición. Qué mejor que poder ver este tipo de noticias en vez de estar viendo las que salen en la televisión medio raras, medio no edificantes. Entonces, qué mejor que podamos ver este tipo de cosas que son con respecto a Dios, ¿no? Claro, además necesitamos una buena noticia, ¿vale? Porque nos eliminaron del Mundial. Claro. Esto nos va a avivar, nos va a hacer Sí. más felices. Entonces, espero que les hayan gustado estas buenas noticias. Sí. Tenemos otra sección muy importante preparada. Yo espero que también sea de gran bendición para ustedes. Sí, esta sección está muy edificante, ¿no? Porque Sí, claro. pues te puedes identificar con la vida de la gente, cómo Dios obra en sus vidas. Entonces vamos a pasar con esta sección que es... Es el testimonio con Emanuel Hernández. Vamos para allá. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Hernández y pues bienvenidos a esta sección llamada Testimonio. Para mí es un honor y un privilegio ser ese portavoz de lo que Dios está haciendo a través de mi vida, y pues más que nada compartirlo con ustedes. Pero antes de empezar, pues sí me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un conflicto, un problema, una discusión, tal vez con un hermano, con un amigo, con un conocido, tal vez hasta con un vecino, con un compañero de la escuela? Yo creo que la mayoría hemos pasado por este tipo de situación. Hemos tenido problemas con alguna persona, ¿no? Y pues el día de hoy les traigo un testimonio que es reciente. La verdad es que es algo que Dios habló a mi vida y pues quiero darles un poco de contexto. Cuando iba en la escuela, cuando iba en la secundaria, una vez en una fiesta de 15 años, un compañero de la escuela y yo pues desde antes ya teníamos un pique, un problema ahí por situaciones de la vida, ¿no? Entonces cuando fue esa fiesta, ya estábamos un poco, pues a lo mejor habíamos tomado algunas bebidas y pues se suscitó un problema, tuvimos una discusión, nos peleamos, nos agarramos a golpes. Después de esto pues ya pues jamás nos volvimos a ver, hasta después de unos años. Una vez íbamos en el transporte público y lo vi, y nada más nos vimos y pues como si no nos conociéramos, ¿no? Nada más fue así como de pues yo sé quién eres, pero pues no le hablé ni tampoco me habló y pues ya, ¿no? Entonces hace aproximadamente un poco más de un mes, más o menos un poquito más de un mes,
en la reunión de casa hablaron de ser de bendición, de ser de bendición. Y para esto, pues por esos tiempos, se me figuró ver a su primo subirse al transporte público en el que yo iba. Y pues me acordé de esa situación, ¿no?, que habíamos pasado, me acordé de eso. Entonces, pues pasó, ¿no? Me acordé y dije, pues ya ahorita que estoy en Cristo, pues yo sé que ya lo he perdonado cualquier ofensa. Y pero me acordé de él y pasó, ¿no? Entonces, en una ocasión en la reunión de casa hablaron de ser de bendición. Ya llegando a casa, yo ya cenando, en ese instante una compañera del secundario, una chica, me manda mensaje por Messenger y me dice, hola, ¿cómo estás? Le digo, no, pues bien, ¿y tú cómo has estado? Muy bien. Y dice, ¿te acuerdas de Miguel? Y era el chico, ¿no? Con este chico, y me acuerdo, pues sí, le digo, ¿cómo no acordarme de él? Y me dice, no, pues es que la verdad, me mandó unos mensajes bien extraños, y pues no sé qué hacer. Entonces ella empezó a compartir lo que este chico estaba pasando, ¿no? Me dijo, la verdad es que está pasando por una situación muy difícil, está pasando por una situación muy complicada. Hace no mucho su madre murió. Pues él entró pues le impactó mucho eso a su vida, le dio un bajón bien feo. Tiene diabetes, apenas no mucho me dijo que le acaban de amputar un dedo de su pie. Y me empezó a platicar ella de lo que pues este chico se había acercado con él y había tenido esa confianza con ella de empezar a platicarle, porque pues ya su situación era tan grave que, por ejemplo, pues ya estaba padeciendo muy feo. Entonces pues igual este chico me decía que se sentía solo, se sentía olvidado, ¿no? Entonces yo luego cuando me dijo eso, pues yo dije, no, pues vamos a ayudarlo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo podemos apoyar, no? Entonces, pues, entre pláticas, pues, nos intentamos poner, ella y yo de acuerdo, igual con otros compañeros, pues, me contacté para ver si podían. Y entonces, se hizo, pues, empezamos a ponernos de acuerdo, pusimos una fecha. Y entonces ese día, bueno, un sábado, un sábado yo no pude ir, la verdad yo no voy a poder ir ese sábado, que tengo otras cosas que hacer, lo dejamos para domingo. Entonces en ese domingo pues hablaron de que pues debemos hacer todo bajo cobertura en mi discipulado. Y entonces dije, no, pues tengo que igual pedirle permiso y pedir ir bajo cobertura, por si tengo, no sé, que orar por este chico, tengo que pues acercarme a mi pastora, ¿no? Y pues ir con mis autoridades, ser obediente y pues ir en obediencia, y porque pues muchas cosas se mueven en este tipo de situaciones. Y yo dije, no, pues antes pues mejor me acerco con nuestra pastora y pues le comento la situación, y pues que yo pueda ir con esa cobertura, y pues más que nada pues también en obediencia. Entonces pues pasó, dije, no, ya como pues ese día pues nos hablaron de eso, dije, no, pues sí es cierto, ¿no? Debemos de hacer todo pues con una cobertura. Entonces ese domingo pues yo igual les cancelé, dije, ¿saben qué? No voy a poder ir porque pues tengo que, pues no les dije la situación, pero pues yo en mi corazón sabía que pues tenía que hacerlo con una cobertura, ¿no? Entonces ya pasó esa situación. Entonces yo ya estaba tratando igual de volverme a poner de acuerdo con esa chica para ver cuándo podía y así. Entonces en un día este chico igual me mandó un mensaje, me dice, la verdad, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y se me acercó, ¿no? Me sorprendió que me haya mandado mensaje, y pues yo igual le contesté, no, pues muy bien, ¿tú cómo has estado? Y pues me sorprendió que la respuesta pues de él fue, pues dentro de lo que cabe estoy bien, confío en que Jehová Dios Todopoderoso está conmigo. Y pues yo igual le di esa palabra de ánimo, sí, nunca has estado solo, Dios siempre ha estado contigo a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier circunstancia. Y nos pusimos de acuerdo, yo también le pedí, me acerqué con la pastora, le platiqué, y pues sí, no me dijo que pues no había ningún tipo de situación, y pues ya platiqué con este chico y nos pusimos de acuerdo para ir a verlo. Y y llegamos a un acuerdo cuando nos íbamos a ver.
Para esto fue un lunes cuando nos pusimos de que ese día nos íbamos a ver. Entonces en ese día pues yo era así como de pues Señor, dime qué tengo que hacer, qué debo de hacer, qué hago, que seas tú hablando a través de mí. Entonces llegando a la casa de oración, ese día pues ya después en mí entró como no sé, algo muy extraño, que ya era así como de que no, pues no vayas porque a lo mejor puede ser que sea como un 4 o algo así, ¿no? De que empezó a haber así como un temor dentro de mí y me puse yo un poco extraño y entonces pues seguí llorando, Señor, ¿qué hago, no? Entonces Dios me dijo, pues me dio una palabra, la verdad no me acuerdo muy bien, pero pues me dio que pues éramos esos, ¿no? Que debemos de llevar palabra de ánimo a los que están necesitan, y ser esos que proveen ayuda a los que lo requieren, ¿no? Entonces dije, no, pues sí, al final de cuentas, pues yo sé que Dios está conmigo y sea cual sea la situación, pues que sea la voluntad de Dios. Entonces ese día llegué a su casa, pasé, entré con él, igual le llevé algunas cosas. Yo sabía que pues ya desde antes Dios había puesto en mí que tenía que ser de bendición y pues él estaba ocupando medicamentos y así, pues ese día dije, no, pues voy a llevarle, igual voy a llevar no solamente eso, sino una palabra que viene de parte de Dios. Y entonces al llegar, pues fue la primera vez que nos habíamos vuelto a ver así bien, desde ese conflicto que habíamos tenido. Entonces pues fue algo sorprendente para mí porque pues empezamos a hablar de la palabra de Dios, su refugio. Él, a pesar de la situación en la que estaba pasando, porque pues le habían amputado un dedo y pues su pie se le estaba infectando, se le estaba haciendo muy grave la situación, y entonces pues él se estaba refugiando en Dios. Y entonces al llegar yo, pues fue igual esa charla que tuvimos fue sobre Dios, sobre la palabra de Dios, sobre que pues esa es la voluntad de Dios, y pues declaramos sanidad sobre su vida. Le pedí que si podía orar por él, aceptó, oramos por él, y ya después pues me fui y Dios dijo, no, pues tienes que volver a ir a verlo, tienes que volver a visitarlo. Ya hace algunos días volví a ir a verlo. Para esto antes él me había mandado una foto y la verdad ya me siento mejor, ya veo que mi pie ya está sanando, ya veo que mi pie ya se está recuperando. Dije, gloria a Dios, yo sé que pues Dios va a hacer un milagro en tu vida, porque para esto igual él se casó y pues igual perdió a su familia y le pasaron muchas cosas, y pues pero cuando ya volví a ir ya lo vi un poco mejor. En ese entonces igual para eso también pues nos pedimos perdón por lo que esa vez pasó. Él se desahogó, yo también me desahogué y nos pedimos perdón, nos disculpamos, y pues para la gloria de Dios igual ese día que lo fui a ver igual llegó, bueno, eso fue unos días después, llegó igual su primo. Igual, a mí me sorprendió eso porque pues igual pude disculparme con su primo, pudimos charlar, pudimos conversar, y pues más que nada igual dar ese mensaje de salvación, ese mensaje de paz, ese mensaje de amor de parte de Dios. Igual ese día volvimos a orar por él, declaramos sanidad, provisión, y pues igual recibieron a Cristo en su corazón. Y pues Dios está haciendo una grande obra en su vida, y yo sé que pues Dios va a seguir obrando, y pues es algo que a mí me dejó impactado, porque yo sinceramente no es algo que no me esperaba. Fue algo que cuando yo estaba ahí, una de las promesas que una vez Dios me dio fue que pues vas a pisar lugares que jamás imaginaste haber pisado, y cuando recibí esta promesa sí fue así como de pues no me lo imaginaba. Y a lo mejor uno se imagina cuando le dan una promesa algo grande, y yo sí me lo imaginaba así, ¿no? Y yo le di gracias en ese momento a Dios porque dije, sí, cierto, estoy pisando un lugar que jamás me imaginé haber pisado. Le di muchas gracias a Dios, la gloria y la honra a Dios, y pues es parte de lo que Dios ha estado haciendo. Pues espero que Dios haya
hablado algo a través de ustedes, y pues me gustaría antes de terminar leerles un versículo que dice, que está en 1 de Juan 4:20, y dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿No? Y pues a pesar de cualquier situación, a pesar, pues yo creo que Dios nos manda, y es algo de lo que nos ha estado hablando, ¿no? De pedir perdón. Hay veces que pues traemos cosas en nuestro corazón y pues solamente Dios es el único que puede escudriñar nuestro corazón y lo conoce muy bien. Pues seamos obedientes a lo que Dios nos está pidiendo, a perdonar y pues a ser libres de toda falta de perdón. Espero Dios les haya hablado a través de este testimonio. La verdad es que toda la gloria y la honra es de Dios. Pues igual comenten qué les pareció. No dejen de estar en contacto y en las transmisiones de Jesus Comes. Y pues nada más para terminar, pues espero les haya gustado. Y pues como una palabra que Dios me dio, un mensaje es: elijamos ser instrumentos y no solo espectadores. Espero les haya gustado. Hasta la próxima. Chao. Qué impresionante, ¿no? El saber ¿Qué sobre te la digo? vida de los demás, como que sí dice, no, yo quiero que Dios haga eso también en mi vida. Es que es muy impresionante ver cómo Dios se mueve de distintas maneras en las diferentes personas, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en Emma se manifiesta de una forma muy interesante, pero también sé que contigo y conmigo es muy diferente. Entonces el poder congeniar sabiendo que Dios hace cosas grandes y diferentes, pero al final de cuentas de bendición, es muy interesante y es muy bonito saber que Dios trabaja con cada uno de nosotros. Y de igual manera con cada uno de los que están viendo, ¿eh? O sea, Dios va a obrar en la vida de todos. Ya luego los veremos aquí haciendo su testimonio. Y entonces vamos a pasar a la parte más importante. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, Sí, vale, vamos a la prédica. ¿Con quién? Con Denise Medrano. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tuve la maravillosa oportunidad de poder compartir con ustedes un mensaje que espero que pueda ser de edificación, que pueda ayudarlos. Yo creo que ya como pudieron ver, vamos a hablar de un tema bastante interesante, diría yo. Yo creo que cuando ahondamos un poquito más en este tema, pues encontramos muchas cosas que tal vez o en las que tal vez no habíamos pensado. Entonces espero que esto te ayude mucho para que pues tú puedas identificar esta actitud específica, y no para que nos sintamos juzgados o el hecho de decir pues es que esta es una condición que yo puedo ver en alguien más o pensar en alguna otra persona, sino que pensemos en nosotros mismos y de qué manera podemos ayudarnos a crecer al entender el tema del día de hoy. Agradezco mucho el que pues haya la confianza de parte de mis pastores para poder estar aquí y compartir un mensaje contigo. Para los que no me conocen, me presento, soy Denise y tuve la oportunidad de participar en nuestro grupo de jóvenes hace ya algún ratito. Entonces, pues estoy muy emocionada y feliz de poder compartir esto contigo. Como pudiste ver al principio, vamos a hablar especialmente el día de hoy de la apatía. Yo creo que es una palabra que hemos escuchado mucho, pero tal vez no hemos ahondado demasiado en su significado o en cómo puede esto afectar nuestras vidas, y eso es lo que quiero compartirte el día de hoy. Y bueno, te voy a pedir que ahí donde tú estás, gracias a Dios, en esta ocasión especial tuvimos la oportunidad de a lo mejor ver esta transmisión en algún tiempo a solas, en casa, y eso está súper bien porque nos va a ayudar a poder escudriñarnos con un poquitito más de libertad. Entonces te voy a pedir que ahí donde tú estás puedas cerrar tus ojos y podamos hacer una oración para poder empezar con este mensaje. Amado Dios, en este día, Señor, queremos darte las gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de poder escuchar tu palabra, porque somos libres, Dios, de poder ser edificados por medio de tu palabra, de este mensaje el día de hoy. Te pedimos, Dios, que tú ayudes, Padre, a que nuestros corazones sean abiertos, a que podamos tener disposición dentro de nosotros, Señor, para poder escuchar y guardar esto en nuestro corazón, poder escudriñar qué hay dentro de nosotros, Señor, y de ser
necesario podamos cambiar en una dirección equivocada. Dios, te pido en este día que me utilices, me pongo como herramienta en tus manos, Dios, para que tú puedas hablar a cada uno de estos jóvenes de la manera que tú deseas hacerlo, que tú deseas para poder verlos crecer. Amado Dios, te damos gracias, te pedimos que tomes control de este tiempo. Señor, lo hacemos por ti y para ti, Dios, te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una vez que pusimos este tema especial en las manos de Dios, te voy a invitar puedas acompañarme, si ahí tienes tu Biblia, tu teléfono por ahí cerca de ti, puedas acompañarme a la Biblia. Vamos a ver una historia que yo creo que ya todos hemos escuchado, no necesariamente si tal vez es la primera vez que nos estás viendo por ahí en casita, por internet. Tal vez pues tú dices, bueno, yo no sé mucho de la Biblia, no sé de qué me van a estar hablando el día de hoy, pero yo sé que esta historia en particular la has escuchado en alguna parte, en algún momento de tu vida, de alguien, por ahí la escuchaste, yo estoy 100% segura, y es la historia de Jonás. ¿Cómo olvidar ese hombre que fue tragado por un pez y estuvo dentro de un pez 3 días? Yo creo que todos sabemos de qué va esta historia en general, pero vamos a ahondar un poquito más en lo que Dios nos quiere hablar a través de esta historia. Son muchas cosas las que podemos aprender, pero en particular sobre la apatía también. Entonces, vamos a estar leyendo esto para que puedas tener un contexto de lo que vamos a estar hablando. Si puedes seguirme por ahí con tu Biblia, con tu teléfono, estaría súper bien, pero si no, de todas maneras te voy a leer toda la historia. Vamos a estar leyendo el capítulo 1, vamos a leerlo completo y después vamos a desglosar el tema, ¿ok? Entonces leemos Jonás, capítulo 1, versículo 1, y empieza así, y dice: La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esta ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y dijo: ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizá tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: Vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de lo que nos haya venido este desastre. Así que hicieron, y la suerte cayó en Jonás. Entonces preguntaron: Dinos ahora, ¿quién es el responsable de causarnos este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo lo había contado, le dijeron: ¿Qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que preguntaron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme? Tómenme y láncenme al mar, verán que el mar se calmará, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: Oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás, lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, y le ofrecieron un sacrificio e hicieron promesas. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Bueno, la versión en la que leí este versículo de la Biblia es la Nueva Versión Internacional. Si por ahí me estaba siguiendo con la Reina Valera o te sonó así un poco extraño, esa es la razón. Pero en cualquiera que tú la leas es la misma historia, ya hemos escuchado mucho sobre ella y eso es lo que vamos a escudriñar el día de hoy. Así que yo te voy a pedir específicamente en este tiempo que vamos a tener del mensaje que tengas mucha imaginación.
utilicemos nuestra imaginación para pensar y darnos más o menos una idea de cómo estaba sucediendo todo lo que acabamos de leer. Pero antes de esto quiero darte un significado más concreto de lo que significa la palabra apatía, literalmente, para que sepamos si tal vez nunca lo habías escuchado, tal vez lo habías escuchado, pero no había algo con lo que tuvieras una referencia sólida. Vamos a leerlo aquí, hice mi tarea, estuve investigando. Y el significado de la palabra apatía es estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona y que se comporta indiferente ante cualquier estímulo externo. Bueno, yo creo que está bastante claro lo que significa la palabra apatía, pero también me di a la tarea de buscar sinónimos para que pudiéramos abrir un poco más este panorama sobre lo que es la apatía. Y los sinónimos son los siguientes. Dice: indiferencia, dejadez, desidia, abandono, desinterés, desánimo, desgano o desaliento. ¿Te suenan alguna de estas palabras? Yo creo que más de una vez hemos llegado a sentir sensaciones como estas de indiferencia, de dejadez, de desánimo, de desgano por ciertas cosas. Y el día de hoy lo que vamos a estar escudriñando es cómo puedo yo identificar que esta actitud puede llegar a pues estar en mi corazón y de qué manera provoca problemas no solo para nosotros, sino para la gente que nos rodea. Es algo que desafortunadamente no nada más tiene que ver con lo que nosotros hacemos o en que nos afecte solamente a nosotros, sino que también afecta a las personas que están a nuestro alrededor. Y es lo que podemos ver exactamente en la historia de Jonás. Es una de las peores cosas que le puede pasar a un hijo de Dios, a alguien que está buscando a Dios, a alguien que ha decidido entregar su vida a Dios. Si tú, joven, me estás viendo y pues vienes a las reuniones de jóvenes y estás participando dentro de la iglesia y ya tiene mucho tiempo que conoces a Dios, sabes de lo que te estoy hablando. En caso de que no sea así, esta es una condición que también evita que podamos llegar a este punto, pero aquellos que ya han llegado a tener una relación con Dios, lo peor que nos puede pasar es poder encontrar esta actitud de apatía en nuestras vidas, porque provoca que nosotros seamos, como lo dicen los sinónimos, totalmente indiferentes a las consecuencias que puede haber de esto, no solo para nuestras vidas, sino para las vidas de otras personas. Y eso es apatía en lo espiritual, hablando de cómo nos desenvolvemos en nuestra relación con Dios. Y es bastante peligroso, muy, muy peligroso. Lo que Dios está tratando de hacer por medio de nosotros es poder atraer a más gente para que pueda conocerlo. Si tú, joven, me estás viendo y has tenido esta hermosa oportunidad, sabes de lo maravilloso que te estoy hablando. El poder tener una relación con Dios de verdad cambia vidas, de verdad nos da propósitos, nos hace tener sueños, anhelos, crecemos en propósitos increíbles de parte de Dios, pero cuando la apatía llega a nuestros corazones, ese desinterés y ese desánimo a veces provoca que nosotros demos la espalda a todo eso bueno que Dios quiere que nosotros recibamos, y no solo nosotros, sino que podamos compartir con otros. Y es lo peor que nos puede suceder, es algo que afecta de una manera increíble, y que si lo podemos evitar y que si podemos escudriñar nuestros corazones y hacer que esto cambie, sería excelente para Dios, porque seríamos herramientas útiles en sus manos. En esta historia en particular podemos ver qué es lo que está pasando con Jonás. Vemos al principio del capítulo que ya leímos que Dios habla a Jonás y le dice: Jonás, ve a Nínive y háblales acerca de que sus faltas han llegado ante mi presencia. Vemos en el versículo 1 cómo Dios le habla a Jonás. Pero algo especial dentro de esto es que si nosotros regresamos al capítulo y comenzamos a leerlo, vemos que se salta de la acción de Dios hablando a Jonás huyendo. Si nos damos cuenta, si lo analizamos, Jonás ni siquiera respondió. No dijo: ay Dios, es que no quiero ir, porque bueno, si ponemos un poquito de contexto en la historia, Nínive era una ciudad donde el pecado estaba a reventar. Y era una situación en la que Jonás no quería entrar. Y aparte de eso, pues no eran como pueblos o civilizaciones que se llevaran muy bien entre ellos, y él tenía miedo. Pero lo que podemos ver en estos versículos es que literalmente Dios habla con él y Dios le dice: tienes que hacer esto, yo tengo esta misión para ti, tengo este plan para ti, hay que hacerlo. Y lo siguiente que podemos ver es a Jonás simplemente corriendo en la dirección contraria a donde Dios le había enviado a hacer, a lo que Dios le había enviado a hacer.
Ni siquiera hubo una respuesta de parte de Jonás. Simplemente en el versículo 1 vemos que Dios le habla y en el versículo 2 Jonás huyó. Simplemente huyó. Y él pensó que podía verdaderamente huir de la presencia de Dios. Y esto es algo que platicando sobre esto, o bueno, haciendo mi investigación acerca de esto, el Señor me llevó a pensar, bueno, estamos hablando de un profeta. Jonás es un profeta y en aquellos entonces no teníamos todavía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene, como ya lo sabemos, después del sacrificio de Jesús, de su amor entregado a la tierra. Después de esto, de no dejarnos solos, Dios envió a un consolador para estar con nosotros, pero en aquellos entonces no era así. Entonces Dios se comunicaba específicamente con ciertas personas. No es como ahora que tenemos entrada libre gracias a Jesús ante la presencia de Dios. En aquellos entonces, solo personas específicamente llamadas por Dios podían escuchar su voz y podían cumplir con las misiones que Dios les tenía. Y Jonás era una de esas personas. Jonás era un hombre que había sido elegido por Dios para cumplir ciertas misiones, para poder tener una relación con Él. Jonás podía escuchar la voz de Dios, algo que no todos podían hacer. Entonces esto me lleva a pensar que Jonás era un hombre de Dios. Si estamos hablando de un hombre de Dios, de una persona que conocía a Dios, que tenía una relación íntima con Dios, verdaderamente íntima, porque él era un profeta, ¿cómo puede haber ese espacio en blanco en el que Jonás simplemente no respondió y salió huyendo? Yo me pregunté si Jonás era el profeta de Dios y Dios le hablaba directamente a él, ¿por qué no pudo responder? Como lo vemos con algunos otros siervos de Dios durante la Biblia, que a lo mejor Dios les habla acerca de algo y ellos dicen, Dios, es que yo me siento así, no puedo hacerlo por esto, por lo otro, pero él simplemente se negó esa relación que tenía con Dios y huyó. Lo que pasa con esto es que él estaba distraído. Algo en su corazón había provocado que él tuviera exactamente estos sinónimos de apatía: desinterés, desidia, abandono, desánimo, desgano, porque no tenía ganas de hacerlo, y desaliento. Había sido indiferente ante la voz de Dios. Escuchó a lo que Dios quería enviarlo y él simplemente, sin responder, huyó. Dios quiere de nosotros que podamos tener una actitud en la que nos podamos disponer para que Dios nos utilice y atraigamos a más personas al camino correcto. En este caso, pues el hombre de Dios se puede pensar que iba en el camino correcto porque había sido elegido como un profeta, porque él podía escuchar la voz de Dios, porque él estaba cerca de Dios. Pero en este caso en particular, su herramienta hace todo lo contrario y corre en dirección contraria hacia donde Dios quería mandarlo. Pero Dios no lo dejó así. Dios no dijo, bueno, híjole, pues yo me imagino, acuérdense que dijimos al principio vamos a utilizar nuestra imaginación, y yo no me imagino a Dios diciendo, oye Jonás, necesitas ir a Nínive, necesitas decirles esto, porque pues su maldad ha llegado entre mi presencia, los he notado y algo terrible les va a suceder por consecuencia, ¿cómo ves? Y ver a Jonás correr y que Dios dijera, híjole, ya se me echó a correr. ¿Qué pasó? Imagínense algo así. Yo no imagino que haya sido así, porque en la Biblia, en esta historia en específico, podemos ver por ahí escondidito el amor de Dios. Dios amaba tanto a Jonás que no dejó que en su indiferencia, su apatía, en su dejadez, él simplemente se fuera. Dios seguía buscándolo. En la historia, una terrible tormenta azota el barco a donde Jonás subió para poder huir. Dios está utilizando esta tormenta para sacar a Jonás de ahí y llevarlo al lugar correcto, a donde Dios quería que él fuera. Y a veces eso mismo pasa en nuestras vidas. Pasa que pues tal vez ese desgano, esa apatía ya provocó que pues en nuestros corazones dijéramos, ay, pues ya no quiero hacer más esto. Sí, a lo mejor Dios me prometió que yo iba a, pues no sé, a ser discípulos en las naciones. Sí, Dios me prometió que yo iba a ser un servidor, que tal vez yo iba a sobresalir en cierta área, pero como que no se está cumpliendo, como que no, entonces pues ya
me voy a hacer un lado, voy a huir, voy a dejarlo ahí, a lo mejor yo me equivoqué, a lo mejor no era de parte de Dios. Y entonces cuando empezamos a tener estas pequeñas actitudes, estos pequeños pensamientos en nuestro corazón, solemos dar la vuelta e irnos. Y yo sé, joven, tú que me estás viendo, estoy segura que en esos momentos hay ciertas cositas que te pasan que tú dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué me está yendo tan mal? ¿Por qué de repente ya todo se me vino abajo? Ya todo se me destruyó. ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces tú te empiezas a preguntar, ¿por qué me está yendo tan mal? ¿Por qué estoy atravesando una tormenta tan horrible como esta? Y algo negativo en la mente del hombre que siempre ha estado allí y que es algo que debemos desechar porque es un pensamiento equivocado, es pensar que Dios castiga. Entonces, no sé si tú has podido escuchar por ahí, no sé, a tu abuelita alguna vez, a alguien diciendo, no te portes mal porque Dios te va a castigar. No hagas esto porque Dios te va a castigar, se va a enojar Dios y te va a castigar. Y no podemos o no somos capaces de discernir que en ese momento su amor está intentando atraernos al camino correcto. Era una tormenta a la que había que ponerle mucha atención dentro de la historia. Jonás se sube a un barco y dice la Biblia que el barco parecía que se partía, que amenazaba con partirse a la mitad y era un verdadero desastre. Pero dentro de esta historia podemos ver dos actitudes diferentes ante la situación. Era una situación que definitivamente había que ponerle atención. Necesitaba atención esta situación. Pero estas dos actitudes diferentes se presentaron ante el llamado de Dios de volver al camino correcto. En el versículo 5 podemos leer que los marineros están muy atentos y dice la Biblia que tienen miedo y se deshacen de todo lo que tenían en el barco. Imagínate esto. Otra vez vamos a volver a utilizar nuestra imaginación. Gracias a Hollywood y las películas podemos hacernos una idea más clara de cómo se veía esto. Imagínate un barco de esos barcos de hace mucho tiempo, de madera, así viejitos, que a lo mejor pues tú los ves en las películas y se escucha cómo crujen en medio de la tormenta y el agua los azota y los lleva de un lado para el otro y esas inmensas olas que hacen un montón de sonidos y la tormenta y los rayos. Imagínate ese momento. Era un caos, era un desastre y en ellos había tanto miedo que empezaron a deshacerse de lo que tenían dentro del barco. Era todo lo que tenían, ellos se dedicaban a esto, o sea, la Biblia los describe como marineros, ellos se dedicaban a esto. Imagínate que avientan por la borda todo por lo que habían trabajado porque era un momento en el que tenían que poner especial atención y cuidado porque ellos estaban buscando salvación, salvarse de esta situación. Entonces dice la Biblia en el versículo 5, a partir del versículo 5, que estos marineros empiezan a orar, se les ocurre la idea de orar, pero no saben a quién orar, entonces empiezan a orarle cada uno a sus dioses. También me los imagino de la siguiente manera, no puede ser, nos vamos a morir, obviamente. Imagínate esta situación con ellos gritando, porque no creo que hayan dicho, oigan, ¿qué hacemos? Si te imaginas la situación, había tanto ruido que imagínatelos gritando desesperados. ¿Sabes qué? Tú órale a tu Dios y tú órale al tuyo y a ver chicle y pega y alguno de ellos nos ayuda o a ver cómo nos va. Están buscando desesperados una verdad. En este punto estamos viendo cómo ellos empiezan a buscar una verdad, algo que los pueda ayudar, algo que les dé salvación. Entonces vemos que esto es como un reflejo casi involuntario de los marineros. Estamos viendo dos actitudes completamente diferentes. La primera actitud es una actitud en la que buscas salvación, en la que buscas oración, pero extrañamente esta actitud que pone atención a la situación no viene del hombre de Dios, no viene del profeta, viene de los marineros que no conocían a Dios. Claramente siempre, igual que escuchamos en una historia o vemos en una película, un marinero nunca va a ser un ejemplo de devoción a Dios. Siempre se les ve lejos de Dios o se tiene ese estereotipo de que ellos están lejos de Dios, pero tienen esta actitud. Y entonces está el otro lado, que es esa actitud de que no le da importancia, de apatía, que tiene Jonás. Dice la Biblia que Jonás sube al barco y baja para poder acostarse y dormir. Él estaba dormido, imagínate todo el caos que había, él estaba dormido. Porque había tanta desinterés en él, porque era tanta su actitud de apatía que ignoró por completo todo lo que estaba sucediendo.
Entonces vemos el lado en el que había gente que estaba poniendo atención a una situación a la que había que ponerle atención y empezaron a buscar la verdad, y había el hombre de Dios que irónicamente es el que estaba dormido, totalmente desinteresado de todo lo que estaba sucediendo. Entonces la actitud de estos marineros es una actitud que puede verse como algo tal vez normal. Estaba yo investigando y entonces escuché un testimonio muy interesante sobre una persona que era gestor de empresas y trabajaba para poder, o conocía a alguien que trabajaba como, digamos, recursos humanos para tener trabajadores para diferentes empresas. Entonces, dice la historia que encontré que este hombre estaba entrevistando a muchas personas y que entrevistaba a gente como para 100 empresas. Entonces había mucha gente que pasaba por sus entrevistas. En aquel entonces, estamos hablando de los tiempos de por ahí de los 70s, era totalmente normal y era legal que cuando tú ibas y hacías una entrevista de trabajo pudieran utilizar, si lo han visto también en las películas o en las series, una maquinita detectora de mentiras. Era totalmente legal. Entonces les hacían preguntas pues para saber si podían confiar en estas personas que iban a emplear después. Y este hombre dice que había una pregunta en particular que les hizo a todos y que absolutamente todos mintieron en su respuesta. Y que él preguntaba, ¿crees en Dios? Y que el porcentaje de personas que a esta pregunta respondían, no, yo no creo en Dios, todos ellos estaban mintiendo. Todos. Te voy a explicar por qué. Eso sucede porque nosotros como seres humanos somos creación de Dios y al final como creación de Dios algo en nuestras entrañas sabe y está completamente seguro de la existencia de Dios. Todos. Y entonces también hay otro testimonio gracioso en el que cuenta un hombre que tenía un amigo que decía, no, yo no creo en Dios, no, Dios no existe, yo no creo en Dios. Y se mantenía firme y fuerte en su convicción de creer que Dios no existe. Pero hubo un momento en el que tuvieron un aparatoso choque y de repente dice que para cuando esto terminó, ese amigo que decía no conocer en Dios miró al cielo y dijo, Dios, ayúdanos, por favor. Y que después de que esto había sucedido, pues obviamente le hicieron burla y le dijeron, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No que no creías en Dios? Ah, no, es que fue una respuesta casi que involuntaria porque estaba muy asustado. Es la misma actitud que podemos ver en los marineros en esta historia. Es algo casi involuntario porque todos dentro de nosotros sabemos que existe Dios, sabemos que somos creación de Dios. Eso es lo que está pasando en la vida de estos marineros. Y extrañamente en la vida de Jonás, alguien que sabía, él sí sabía que Dios existía porque había escuchado su voz, porque era su profeta, ignoró por completo la situación. Y alguien que estaba por completo alejado de Dios tuvo que ir y dice la Biblia que le levantó y le sacudió. Y le dijo, levántate y ora a tu Dios y tal vez tenga misericordia de nosotros y no perezcamos. Qué chistoso, ¿no? Qué chistoso que se esperaría que el hombre de Dios, que está siempre atento a la voz de Dios, pudiera ver esta tormenta y entender el llamado que Dios le estaba haciendo. Pero no lo hizo, lo hicieron los marineros. ¿Por qué? Porque había en su corazón una condición de apatía, de desinterés. A él no le interesaba escuchar la voz de Dios, él estaba huyendo de la presencia de Dios. Algo había pasado en su corazón que había provocado ese desinterés tan grande que alguien que no tenía algo que ver con Dios tuvo que sacudirlo, dice la Biblia, para llamar su atención y recordarle algo básico, orar. Era algo tan básico que él sabía ser perfecto porque se comunicaba con Dios. Pero en ese momento alguien más tuvo que sacudirlo para que él se diera cuenta de lo que tenía que hacer. Y si nos preguntamos qué era lo que había pasado en el corazón de Jonás, la Biblia nos da un contexto bastante claro de lo que había sucedido con él a través de la historia, de cómo nos narra la historia. La Biblia nos describe qué estaba pasando en su corazón a lo largo de su viaje, pues en el versículo 1 dice, y descendió a Jope. Descender es bajar. Bajó a Jope. En el versículo 3, en el español, dice que entró a la nave, pero en el idioma original, en hebreo, dice que bajó a la nave.
En el versículo 5 nos dice que Jonás bajó al interior de la nave y se echó a dormir. Ahí van 3 veces que la Biblia nos dice que bajó. Bajó a Jope, bajó a la nave, bajó dentro de la nave una vez que estaba allí. Y luego dice que se echó a dormir en el español, pero en el hebreo original dice bajó al suelo para dormir. Jonás y la actitud de su corazón estaban teniendo un momento de declive. Bajó y bajó y bajó y bajó hasta que se desinteresó por completo de lo que Dios podía decirle, del llamado que Dios estaba teniendo para su vida, para su corazón. Había un desinterés total en él. Y esto es apatía espiritual. Está a punto de ocurrir algo terrible en el barco. Hay vidas que están en riesgo por su culpa, porque él estaba huyendo de la presencia de Dios y Dios intentaba llamar su atención. Él quería sacarlo del barco para ponerlo en el camino correcto y que cumpliera con su misión. La misión de Dios lo estaba persiguiendo. Y él está tan apático y desinteresado que no se da cuenta de qué manera esta situación provoca consecuencias no solo para él, sino para la gente que le rodeaba, en este caso los marineros. Estaba en apatía total. Era una situación provocada por él mismo y que no solo lo afectaba a él, sino también a los marineros, pero extrañamente no se da cuenta. Y por el resultado de su desobediencia, al decidir no responder a Dios y huir, se aleja y se va alejando cada vez más de Dios y va bajando cada vez más y cada vez más. ¿Alguna vez te ha pasado y te identificas con Jonás? Que poco a poco el desinterés en ciertas cosas que nos acercan a Dios nos ha llevado a bajar y a bajar y a bajar hasta un punto en el que ya no te es relevante, ya no te es necesario o interesante escuchar la voz de Dios. Pero no solo eso, sino que te desensibiliza de cómo esto puede provocar consecuencias no solo para ti, sino para los que te rodean. En la actualidad estamos muy bombardeados por todas partes de que tenemos que enfocarnos en nosotros mismos. Y nos dice la sociedad, no, tú preocúpate por ti, tú puedes hacer lo que tú quieras, en tanto no afectes a nadie, no pasa nada, todo bien, es tu vida, tú decides, tú haces lo que tú quieras y a los demás no les tiene que importar. Y la realidad es que no, tenemos que detenernos y preguntarnos si de verdad es lo correcto. ¿Lo que estoy haciendo de verdad no afecta a otros? Y pasa mucho a nosotros como jóvenes, digo nosotros porque también tuve mi etapa de juventud, y nos suele suceder que decimos, bueno, al final si yo no quiero estudiar, si yo no quiero hacer algo que mis papás deseen que yo haga, si yo no quiero vivir una vida en Cristo, yo me quiero ir a las fiestas, yo quiero hacer y deshacer a mi modo, al fin, ¿a quién le afecta? Es mi vida. Yo decido qué hacer, no afecta a nadie, pero tú no ves ¿de qué manera podrías estar lastimando, por ejemplo, a tus papás? ¿De qué manera les preocupa esta situación en especial a ellos? ¿Cómo se sienten ellos con esta situación? Claro que afectas a los demás. Dios nos creó para estar en unidad. Dios no nos creó para estar solos. ¿Te imaginas si Dios nos hubiera creado para estar solos? No hubiera visto a Adán y hubiera dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Y no solamente hablando de contexto en pareja, de algún día te vas a casar y así. Sí, pero no solo eso, eres un ser relacional, te relacionas con tu familia, te relacionas con tus amigos y a veces una mala decisión puede lastimarte no solo a ti, sino lastimar a otros. Lo malo es cuando esta actitud de apatía está tan arraigada en tu corazón que no te das cuenta de eso. Olvidas por completo eso. En el versículo 6, irónicamente, quien le sacude para despertarle a Jonás es alguien totalmente ajeno a Dios. En el versículo 7 vemos que los marineros confrontan a Jonás y le preguntan, ¿y tú quién eres? ¿Y de dónde vienes? ¿Y de dónde saliste? ¿A qué te dedicas? Ellos estaban intentando buscar una verdad. Si regresamos a lo que habíamos platicado antes, ellos estaban buscando una verdad. Y entonces Jonás les responde, otra vez, irónicamente, de la manera que menos lo esperaríamos, y dice, yo soy hebreo y temo al Señor.
después de decir estas palabras, de decir temo al Señor, dice la Biblia que se asustan aún más miedo tienen porque acaban de reconocer quién es el Señor. Porque todo lo que están viendo que está pasando a su alrededor está pasando por Él, por un Dios que le está persiguiendo. Entonces dice la Biblia que se asustan mucho más y empiezan a cuestionarlo de otras maneras. Y le hacen la pregunta, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Qué hacemos contigo para que esto no se haga más grande? Y la razón por la que le cuestionan es porque sus palabras y sus acciones no están siendo coherentes. Jonás dice, yo temo al Señor, pero sus actitudes, sus acciones, al decir que había huido de ese Señor al que le teme, están completamente contrarias. Y dice la Biblia en un cachito que él mismo les había contado que estaba huyendo de ese Dios. Entonces estos marineros vieron lo que Dios era capaz de hacer y entonces Jonás dice, no, sí, yo temo al Señor. Por eso tenían muchísimo más miedo, porque pudieron ver y conocieron lo que Dios era, el poder que Dios tiene, y era totalmente extraño decir, a ver, ¿tú conoces a Dios? El Dios que puede hacer esto y estás huyendo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Alguna vez nos ha pasado? Yo sé que nos ha pasado más de una vez, porque a mí me pasó muchas veces. Cuando estás yendo completamente al revés, en la dirección contraria a las convicciones que has aprendido de Dios, a las cosas buenas que has aprendido de Dios. ¿No te pasa que a veces llega alguien que extrañamente ni siquiera tiene una relación con Dios y te dice, oye, espérate, tú no deberías estar haciendo esto, ¿no? Según sé, tú no deberías portarte así. Según lo que dices, porque tú confiesas abiertamente tu fe a Dios, esto no va, esto no cuadra, esto no va contigo. ¿Alguna vez te ha pasado? Yo creo que sí, porque a mí me pasó varias veces. Y la pregunta es, ¿cómo puedes desobedecer abiertamente a Dios cuando declaras tenerle temor? Pasa mucho y pasa mucho con los jóvenes, porque sé que es difícil, lo sé. Pero hay que escudriñar exactamente eso. ¿Cuántas veces te has cachado tú mismo o alguien más que tal vez no tiene una relación con Dios te ha cachado teniendo actitudes que no deberías tener cuando confiesas que le temes al Señor? ¿Cómo podemos desobedecer tan libremente después de confesar que nosotros le tememos al Señor? Hay que tener cuidado porque estas actitudes también pueden lastimar a otros. Puedes lastimar a otros con tu testimonio en ese sentido. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos que nuestro corazón se mantenga ardiendo por las misiones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Dios hace cosas increíbles y maravillosas y podemos formar parte de ellas. Puedes cumplir tus sueños en el Señor. Dios puede darte nuevos sueños siempre que quieras y te acerques a Él. Pero cuida esos sueños, cuida esos anhelos y caminemos en esa dirección. Porque cuando empezamos a tener un corazón apático y nos desinteresamos no solo de Dios, sino de los que nos rodean, podemos llegar a lastimar gente, podemos llegar a provocar confusiones en la vida de otras personas. Y es lo que menos queremos si Dios nos llamó, como lo dijimos al principio, a poder atraer más gente a Cristo. Así que yo te invito a que podamos escudriñar esto en nuestras vidas, porque la apatía es un estado en el que tú mismo te descalificas de los planes de Dios. No es que Dios te saque de sus planes. A veces decimos, ay, es que yo soñaba con, compartir una reunión de alas, yo soñaba con que Dios me utilizara en esto o en aquello, pero pues no pasó. Y a veces nuestra actitud, nuestra desobediencia y nuestra apatía nos lleva a alejarnos de la misión. Dios no había desechado a Jonás. Dios no dijo, ay, Jonás no quiere, bueno, vamos a buscar a otra persona que sí quiera porque pues Jonás se echó a correr. No, Dios se escondió en un amor tierno detrás de esa tormenta que pareciera que no, pero sí. Porque Dios nos ama como un padre que es capaz de hacer lo que sea, incluso utilizar una tormenta para evitar que su hijo se salga del camino correcto, de la misión que tiene que cumplir. Dios sabía que cumplir esta misión iba a ser un deleite en el corazón de Jonás. Y yo te invito a que en tu casa puedas seguir leyendo el libro de Jonás. Después de esto, Dios le otorga una segunda oportunidad a Jonás. Y entonces Jonás puede cumplir su misión
y es parte de algo maravilloso. Hay que cuidar nuestros corazones para no perdernos de estas cosas maravillosas. A veces muchas cosas están sucediendo en la iglesia o en otros lugares, muchos jóvenes recibiendo a Cristo en sus corazones, pero nos perdemos de estas cosas porque tenemos una actitud de apatía y pensamos que Dios no está haciendo nada, o somos espectadores, que es lo peor, de otra gente disfrutando de la presencia de Dios y tú solamente estás allí mirando y pensando, ¿cuándo voy a sentir algo como eso? Porque yo no experimento lo mismo. Esto podría estar sucediendo. Algo maravilloso estaba pasando en ese barco. Había gente que estaba poniendo atención a la situación y entonces empezó a buscar la verdad poco a poquito. En el inicio, en el versículo 5 dice que los marineros empezaron a orar a sus dioses, pero en el versículo 13 dice que clamaron a Dios. Hubo una búsqueda por la verdad hasta que la encontraron. Era Dios. Clamaron a Dios y supieron a quién clamar. Luego de eso, la historia dice que pues Jonás les dice, agárrenme y échenme al mar, y ellos todavía intentan volver sin tener esa necesidad de aventarlo al mar, pero la tempestad era más fuerte aún. Dios quería sacar a Jonás de allí. Deciden lanzarlo, pero antes de eso, oran a Dios, porque reconocen el poder de Dios. Y dice la Biblia que entonces la tormenta comienza a calmarse, y una vez que se calma, ellos reconocen a Dios, y dice la Biblia que hacen promesas, oraron e hicieron promesas a Dios, hicieron un pacto con Dios después de esto. Ocurrió un milagro de salvación increíble en ese barco, y Jonás se lo perdió. Todo. Se lo perdió por completo. No dejemos que nuestra actitud de apatía nos haga perdernos esas cosas maravillosas. Yo me acuerdo mucho que tuvimos la oportunidad de tener unos invitados. Los que pudieron estar aquí, yo creo que lo recuerdan, eran los chicos de Dunamis, creo se llama. Y algo que, wow, impactó mi corazón era lo que la chica que estaba compartiendo decía, y decía que ella todas las mañanas se levantaba y le decía a Dios, Dios, ¿qué nueva aventura vamos a tener hoy? ¿Te imaginas eso? Qué padre poder levantarte todos los días y decir, Dios, qué nueva aventura vamos a tener hoy, qué cosa maravillosa vamos a hacer hoy, con esa emoción de saber que vas a hacer algo increíble para Dios. ¿No te gustaría vivir algo así? El poder emocionarte tanto por las cosas que Dios tiene para ti, el poder disfrutarlas, el poder llevarlas a cabo y decir, Dios cumplió mis sueños en Él y hicimos cosas increíbles y las que faltan. Es algo que nuestros corazones anhelan, pero a veces nuestra actitud apática nos descalifica y nos hace a un lado, tal como pasó con Jonás en esta ocasión. Y la pregunta del millón, ¿cómo podemos despertar o cómo podemos deshacernos de esta apatía? Y lo único que podemos hacer es poder escudriñar nuestros corazones y aceptar que tal vez está habiendo este tipo de situación en nuestro corazón y pues volver al camino donde Dios cumplirá la misión que nos había encomendado. Yo creo que es algo maravilloso y en su momento el poder despertar y deshacernos de nuestra apatía y volver a meternos a los planes en los que Dios nos tenía es algo maravilloso. Al final, el amor de Dios lo único que quería era que Jonás pudiera cumplir esa misión. Parece que no, se ve todo muy desastroso y malo y podríamos pensar, Dios estaba castigando a Jonás porque hizo todo mal, pero la realidad es que no, es que el amor de Dios quería seguir teniéndolo dentro de sus planes. Así que, pues en este día, toma esa oportunidad de poder escudriñar cómo está tu corazón en este momento, cómo se siente tu corazón en este momento. ¿Identificas algo que te esté distrayendo lo suficiente como para que empieces a tener ese desinterés? ¿Identificas que hay actitudes, acciones en tu vida que no van de acuerdo, que no van acorde a tus principios en Dios? ¿Estás empezando a tener actitudes o acciones en las que piensas, a nadie le va a afectar, a nadie le importa si yo hago esto, de todas maneras, soy yo, es mi vida? Y si es así, toma esta oportunidad que tienes para estar en casa, para poder escudriñar tu corazón a solas y admítelo delante del Señor. Yo sé que hay sueños, yo sé que hay anhelos de parte de Dios, que Dios está esperando poder volver a meterte a ese camino que te va a ayudar a cumplir esa misión. Solo dispón tu corazón
No se trata de lo que tú puedas hacer, se trata de lo que dejes a Dios hacer en tu vida. Dice la Biblia, y ya para terminar en este capítulo 1, el capítulo termina diciendo: pero Dios dispuso un gran pez para que tragara a Jonás. Y si nos detenemos en este punto, podemos decir, no, ya, Jonás se murió. Jonás se murió porque un pez se lo comió, imagínatelo. No, un pez te come y pues ya pasas por todas sus tripas y todo, te deshaces, te destruiste, se acabó. Pero Dios utilizó algo que parecía un transporte de muerte, que era este gran pez, esta ballena, para convertirlo en un transporte de gracia. Ahí donde tú te encuentras, donde piensas, Dios, ya no puedes sacarme de aquí, ya no puedo ser más apático, ya no puedo estar más abajo, porque hablamos sobre cómo Jonás bajó y bajó y bajó y bajó, hasta que literalmente ya no pudo bajar más, terminó en el fondo del mar. A veces Dios utiliza esas pequeñas cositas que parecen no tener remedio, que parecen ser el final, como un instrumento de gracia y no como uno de muerte. Tenemos un Dios que nos ama tanto de verdad que podemos tener una segunda oportunidad. Identifica esto en tu vida. Y si es algo que verdaderamente está ahí, sí, la verdad he tenido actitudes que van completamente en contra de todo lo que yo aprendí bueno de Dios. Dile en este día: Dios, yo admito que es así, pero yo sé que tú eres un Dios amoroso. Dame una segunda oportunidad. Y entonces disponte para abrir tu corazón a poder tener una relación especial con Dios, a poder empezar a tener esas experiencias con el Espíritu Santo que necesitas tener. Acuérdate que no se trata de lo mucho que tú puedas hacer, sino lo que dejes que Dios haga en ti. ¿Cómo podemos hacer esto? Disponiendo nuestros corazones en un tiempo de adoración, en un tiempo de oración, en un tiempo de alabanza. Quítate de esas actitudes apáticas y dale la oportunidad a Dios de utilizar esa barca, esa tormenta, ese momento tan extraño en el que tal vez te sientes que estás, para poder sacarte a flote y llevarte a donde tienes que ir. Vamos a orar para terminar con este tiempo. Amado Dios, en este día, Señor, queremos agradecerte por lo que pudimos escuchar el día de hoy. Señor, reconocemos que muchas de las cosas que tal vez hemos estado haciendo últimamente no van acorde con lo que hemos aprendido de ti. Señor, reconocemos que tal vez en nuestros corazones ha habido ese desinterés, ese desánimo, ese desaliento, esa apatía. Señor, quita esa apatía de nuestros corazones. Queremos experimentarte, queremos experimentar cosas maravillosas contigo, queremos ser parte del plan. Permítenos esta segunda oportunidad contigo, Dios. Señor, disponemos nuestras vidas, disponemos nuestros corazones para tener un encuentro sobrenatural que nos lleve al camino correcto, Dios. Señor, que experimentar este momento de apatía en el que nos sentimos tan lejos, Dios, pueda dar una oportunidad a que podamos verdaderamente anhelar un encuentro especial, un encuentro sobrenatural, que nos lleve a conocerte más, que nos dé esa segunda oportunidad, que podamos conocerte como Padre que nos ama. Señor, tu amor está escondido y sigue corriendo detrás de nosotros. No queremos descalificarnos, Dios. Sabemos que tú nos quieres allí, que tú nos quieres utilizar. Ayúdanos a entenderlo para evitar descalificarnos. Señor, ayúdanos a restaurar esta situación para también poder restaurar a lo mejor las heridas que pudimos provocar a nuestro alrededor con nuestras acciones. Señor, que podamos ser sensibles ante cómo nos afectan las cosas, no solo a nosotros, sino a la gente que nos rodea. Señor, líbranos de aquello que nos esté distrayendo, de aquello que nos esté alejando, de aquello que nos esté provocando ese enfriamiento, Dios. Quítalo de nuestras vidas. Te damos la total libertad para que tú lo hagas, Dios. Gracias, Señor, porque en este día pudimos descubrir no solo cómo escudriñar nuestros corazones, Dios, sino que tenemos un Dios que nos ama de una manera maravillosa. Gracias, Señor, por tu gran amor. Te damos y te pedimos, Señor, que esta palabra pueda guardarse en nuestro corazón, amado Dios. Te bendecimos, Dios, y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, jóvenes, espero que esta palabra de verdad anhelo con todo mi corazón, que este mensaje que Dios me dio la oportunidad de darte el día de hoy pueda animarte.
no es para juzgarte, no es para hacerte sentir mal, ni mucho menos es para que podamos darnos cuenta de esas pequeñas cositas que hay que cambiar y que podamos de verdad disponer nuestras vidas para que Dios nos utilice y tener experiencias maravillosas con Él. Espero en serio que haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por pasar este corto tiempo de escuchar este mensaje. Espero de verdad que pueda ayudarte, que si tal vez alguien lo necesita puedas compartirlo también. Y pues me despido. Chicos, espero que puedan seguir sintonizando este programa de jóvenes diseñado para ustedes y también que puedan acompañarnos en las reuniones presenciales. Muchas gracias, chicos. Qué gran bendición es poder escuchar a esta Day, ¿vale? De poder darnos una palabra de bendición. Yo creo que es muy importante todo lo que nos compartió, porque al final de cuentas, pues es una palabra que nos edifica, ¿no? A mí se me hace impresionante porque a veces creemos que porque ya escuchamos esa palabra ya lo tenemos súper grabado, pero Dios nos habla de diferente manera cada vez que lo volvemos a escuchar, ¿no? Entonces, Sí, qué padre. muy bien, muy bien. Ojalá puedan ponerlo en práctica en su vida diaria, amigos. Atesórenlo en su corazón porque es una palabra de mucha bendición. Bueno, pues ya estamos terminando casi el programa, pero nos falta una sección todavía. No se despeguen de su televisión o de su internet o de su teléfono o de donde rayos nos estén viendo. Vamos con la siguiente sección, que es Precursores de la Fe. Con Andy y Sharon. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección una vez más. Yo soy Andrea y ella es Sharon. Hola. Y hoy les vamos a dar la sección de Precursores de la Fe. Y pues la verdad esta historia está muy buena, está muy impactante esta semana. Y pues vamos a empezar con esa historia y esta persona es un misionero que actualmente trabaja en el estado de Oaxaca. Y lo tomamos porque es una historia que casi nunca vemos como precursores de la fe aquí, pues en México, o sea, mexicanos o de acá. Entonces por eso la escogimos. Y primero vamos a empezar como la persona narra que cómo es que se entregó su vida a Cristo. Y él cuenta que él tenía un amigo en la secundaria que conoció que sus papás eran cristianos y tenía un hermano y sus papás pues estaban así como que iban a la iglesia, iban y venían. Y entonces él cuenta que él se llevaba muy bien con ese chavo porque una vez como que se estaban peleando y lo defendió. Y entonces desde esa vez como que se hicieron inseparables y se hicieron amigos. Y él cuenta que él era como un amigo para él y entonces lo invitaba a cenar cada noche. Y cuando lo invitaba a cenar, pues obviamente yo creo que todos hacemos eso, que es oramos por los alimentos y agradecemos y ya después comemos. Y hablaban de la Biblia y de lo que había en el servicio, de lo que hicieron. Y él cuenta que siempre se burlaba de ellos, como que les hacía groserías en la mesa, porque pues él no era cristiano. Y él cuenta que tenía muchos como ataques de ansiedad. Y esta persona cuenta que su amigo siempre le decía como de que, pues vamos a la iglesia, así como de, yo sé que Dios te puede ayudar, o sea, rinde tu vida a Cristo, todavía eres muy chavo, o sea, tienes un propósito y puedes hacer más cosas en Dios. Y él siempre le decía como de, no quiero, ¿no? O, ay, tú y tu Dios, o sea, yo como que te respeto, pero pues no me empieces a decir a mí. Y siempre era lo mismo. Y ya ellos siguieron creciendo y él siempre cada vez era más grosero con sus papás, pero él cuenta que actualmente le impactó mucho que los señores jamás se portaron groseros con él, jamás le dijeron como de, oye niño, ¿qué te pasa, no? Sino que simplemente se quedaban callados y seguían con la conversación y seguían comiendo y él seguía yendo cada cierto tiempo para ir a su casa, para ir a comer y así. Y ya después cuenta que hubo una ocasión en donde él cayó en una época de mucha depresión, una depresión muy extrema, y que él ya no sabía nada, o sea, sus pensamientos estaban al borde de todo, o sea, su tristeza era muy, muy, muy grande. Y cuenta que él estaba en su escuela, él trabajaba ya como en una escuela de maestro, y entonces él estaba en la noche y estaba trabajando y estaba como, le empezaron a llegar esos pensamientos de que se matara, pues ya para qué está vivo, si ni siquiera sirve para nada, que ha sido un fracaso. Y él cuenta que él dijo, pues sí, y se subió a uno de los edificios que estaban en esa escuela y estaba en la orilla y dijo que lo estuvo pensando un tiempo para ver si se lanzaba o no se lanzaba, y estaba parado pensando qué era lo que él iba a hacer. Y en una de esas, pues dijo, pues me voy a lanzar de frente, ¿no? Y dijo, pues no. Y dijo, pero veía hacia abajo y era como de, no puedo, ¿no?
Y en una de esas dijo, pues bueno, si no, o sea, no voy a ver nada, porque él anteriormente cuenta que investigó muchas formas para poder quitarse la vida, muchas, y las intentó varias, pero unas funcionaban, otras no funcionaban, y y al final pues él pues seguía vivo, y al final la única que le quedaba pues era lanzarse de un edificio, y él puso que si tú te lanzas de atrás, o sea, como que, ay, no, era muerte segura, entonces se volteó y se lanzó. Pero él cuenta que siente, o sea, él simplemente pues se lanzó así hacia atrás y cuenta cómo siente como si alguien lo alzara, ¡fum! Y de la nada ya estaba, cuando él abrió sus ojos, ya estaba otra vez arriba en el edificio. Y escuchó una voz que le dijo que lo amaba, que Dios lo amaba y que él no quería ese propósito para él. Y entonces dijo que empezó a llorar, y lo único que hizo fue bajarse corriendo del edificio y fue a tocarle a la casa de su amigo y le empezó a decir que dónde estaba, y sus papás dijeron, no, pues es que está sirviendo, no sé, supongamos es un sábado de jóvenes, anda en la reunión y todo, y él lo fue a buscar y estaba muy desesperado para que fuera con su amigo, y entonces llegó y le dijo, no, pues pasó esto y esto y esto, y el amigo le dijo como de, ¿sabes qué? Es momento de que entregues tu vida a Cristo. Y él dijo, sí, y entonces ahí empezó como una de sus etapas en donde él rindió la vida a Jesús y empezó a buscar qué era lo que él quería, y empezó a sentir el amor de Dios y empezó a ver cuál era el propósito que él tenía como joven, y después posteriormente pues ya como con su esposa, porque ya después él se casó y ya sí, creció espiritualmente con su esposa, y empezaron a buscar cuál era el propósito o el lugar a donde él quería mandarlos, porque ellos tenían mucho el anhelo de su corazón de ser misioneros. Y entonces ellos oraban y oraban y oraban, y llegó un punto en donde dijeron, no, pues no, o sea, como que no hay respuesta, y veían que no había respaldo, o sea, que no se movía nada. Pero después pasó un momento en su historia donde le dieron una palabra que él se iba a ir a África con su esposa, y que era como de, no, pues ya estaba como que todo pagado, estaba muy bien, era una amiga de su esposa que le había dicho, no, pues sabes qué, si te vas a África ya hay una iglesia cristiana y puedes ser misionero y vas a estar así como trabajando y todo. Y él dijo, no, pues sí, pero él dijo que ya antes de irse, ya de que sus maletas, lo único que estaba esperando era que Dios le dijera, no, pues sí, ya vete. O sea, que nada más que el Dios le confirmara si se tenía que ir o no se tenía que ir. Entonces, pues vemos que pues siempre vamos a pasar por procesos, ¿no? Y este misionero en verdad pasó por muchos procesos y tuvo que aprender diferentes cosas. Pues él lo que hizo fue, como Pedro, el decirle a Dios, Dios, háblame, necesito que me confirmes a dónde tengo que ir. Entonces le preguntó Dios, como a Pedro, le dijo, ¿me amas? Y pues él dijo, no, Dios, sabes que sí, yo te amo. Y que le preguntó 3 veces, o sea, y que él dijo sí, o sea, su respuesta siempre fue sí, Dios, sabes que sí, yo te amo. Entonces, él empezó a platicar con Dios y le dijo, ¿sabes qué, Dios? Mira, en verdad no importa si me mandas a África, a Irak, o sea, en verdad estoy dispuesto, pero te voy a pedir de favor, que no me mandes a Oaxaca. Entonces, que Dios le dijo, pues déjame interrumpirte porque es el lugar donde yo te voy a mandar. Y que pues él se quedó así como sorprendido y que no sabía pues el por qué la respuesta de Dios había sido Oaxaca. Porque pues él, es lo que él le había pedido, que no, Oaxaca no, para nada. Porque pues sabemos que es un estado pues un poco complicado pues para llevar el evangelio. Entonces, él relata que, pues, Dios fue como un cambio fuera y que ya no le contestó, ¿no? Que ya no le contestó nada. Entonces, pues, que fue con su pastor, porque había platicado con su pastor y que su pastor, pues, estaba como medio dudoso de si ellos tenían que salir como misioneros o no. Entonces, pues, él dijo que de ahí se iba a agarrar, que dijo, bueno, si a mi pastor no le ha confirmado Dios, entonces no es de Dios, ¿no? Que todavía ahí se iba a agarrar para justificarse de no ir. Entonces, que habló con su pastor y le comentó, pues, lo que Dios le había dicho de irse a Oaxaca. Y que su pastor le dijo, ¿sabes qué? Pues, lo he estado pensando, lo hemos estado orando y ya es tiempo de que salgan tú y tu esposa a lo que Dios te ha llamado. Y que
porque pues Dios le confirmó otra vez que sí era para Oaxaca. Y entonces pues él pensaba que la vida de un misionero era que todo era ya pagado por parte de la iglesia, que tenía que irse pues con todas las comodidades, ¿no? Que iba a llegar, iba a tener su casa, iba a tener comida, iba a tener ya un trabajo estable, pero no, el pastor le dijo, ¿sabes qué? Pues la iglesia no tiene para sostener este ministerio, entonces tú vas a irte y con la bendición de Dios, ahora Que sí Dios te acompañe. que Dios te acompañe porque pues nosotros no tenemos esa posibilidad de ayudarte económicamente. Y pues que ya regresó, habló con su esposa, hicieron ese día pues las maletas, que fue un domingo, donde le dijo el pastor, ¿sabes qué? No vas a venir a la iglesia, vas a irte ya directo a donde Dios te llamó, ¿no? Ya un 2x3 vámonos, o sea, no tienes por qué esperarte. Entonces pues llegaron allá a un lugar donde su esposa tenía unos conocidos donde les prestaron un lugar para vivir, pero él cuenta que fueron 5 años para que se convirtiera una persona. Solo una persona. Pero durante esos 5 años Dios trabajó mucho en cuanto a su fe en economía, en cuanto a su perseverancia, porque como les comento, o sea, Oaxaca es un estado muy complicado de llevar el evangelio. O sea, si allá te ven con una Biblia o ven que eres extraño, o sea, salen las mujeres y todos con machetes, o sea, con piedras. ¿Por qué? Porque piensan que pues llegan a robar a los niños, a maltratar a las mujeres, a llevárselas, y eso es lo que pues ellos tienen que lidiar allá. Entonces son personas que no conocen absolutamente nada de la palabra, o sea, son personas que tal vez no saben leer ni escribir, entonces es muy difícil llegar con el evangelio ahí. Entonces, les digo que pasaron 5 años y que él ya estaba por decir ya basta, ya estaba enojado con su esposa, o sea, ya todo como que ya no fluía. Y llegó un momento donde ya habló con Dios y le dijo, ¿sabes qué? O sea, ya no puedo más. Y que su esposa le dijo, a ver, ¿por qué estás enojada conmigo? O sea, quiero que me respondas. ¿Quién nos trajo aquí? Y que él se quedó, o sea, que con eso le cayó la boca, ¿no? Que porque pues estaba queje y queje y queje. Entonces, pues que su esposa le volvió a preguntar, o sea, ¿quién te trajo aquí? Y él dijo, no, pues Dios. O sea, arréglate con él, ¿no? O sea, arréglate con él. Entonces, pues ahí fue donde Dios le dijo, ¿sabes qué? Va a acabar tu proceso de escasez. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar una estrategia. Tú vas a hacer la Biblia para ellos. Tu vida va a ser la Biblia para ellos. Su testimonio iba a ser que la gente se acercara a él. Porque pues no podía meter Biblias, no podía meter nada. Y también por eso él estaba harto, porque no sabía cómo meter lo que era la palabra de Dios. Y Dios le dijo, tú vas a hacer la Biblia, tú y tu esposa. Entonces pues dijo, sí, está bien, Señor. Muchas gracias. Yo le voy a seguir, perdóname. Y fue porque tuvo un encuentro con él, porque al principio cuando él llegó a los pies de Cristo, fue a través de que Dios le tocó a través de una canción de Renuévame, y que él volvió a escuchar esa canción. Entonces, volví a escuchar esa canción y fue como Dios empezó a trabajar con ellos otra vez y puso toda su confianza y iba a haber un cambio en su vida en cuanto a la economía. Y pues sí, esta persona cuenta que trabajó con uno de los brujos que eran de Oaxaca, que fue uno de los convertidos más importantes que ha tenido y de los pocos que también había tenido en ese entonces. Y cuenta cómo de querer matarlo se rindió su vida. Y pues, o sea, realmente es algo impactante y es un precursor porque muchas veces pensamos como de, no, pues me tienen que llevar a las naciones y todo, ¿no? Pero no, a veces es muy complicado este proceso de compartir la palabra de Dios y pues realmente es importante el testimonio que tú estás dando, ¿no? Porque dijo, no tengo una Biblia física, pero la Biblia más cercana que tienen, pues es mi vida, ¿no? Entonces, pues esperamos que te quedes con esta frase, que seas tú la Biblia más cercana de alguien. Si te da pena llevar la Biblia, que no debería, pero que si te da pena llevar la Biblia a tu escuela, que tu vida sea la Biblia abierta para tus compañeros, para tus maestros o para los jefes en donde tú estás trabajando y que pues realmente empieces a buscar esa vida de precursor para
que tú ganes almas para Cristo y que pueda Jesús trabajar a través de tu vida y poder salvar más gente. Entonces, pues esta historia está muy chida, la verdad. Si tú quieres verla completa, porque todavía hay más, o sea, de la historia de este misionero, mándanos mensaje y para que podamos pasar esta historia, para que puedas saber qué es lo que pasó con este precursor. Y pues esperamos que te guste y pues ya eso es todo. Eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos. Pues nos dio mucho gusto. Bye. Bye. Pues otra más de bendición para nuestra vida, ¿no? ¿Vale? Sí. La verdad es que es muy, muy interesante ver cómo también trabaja Dios. Al final de cuentas termina siendo testimonios de otras personas. Ajá. Y nos termina edificando de todas formas. Sí, ojalá todo esto haya sido de verdad de mucha, mucha bendición para sus vidas. Qué bueno que no haya sido un sábado perdido, sino que aunque no estemos presentes, haya transmisión. Exactamente, así que pues tomen mucho en cuenta estas palabras, esperamos que haya sido de bendición para sus vidas, de verdad esperamos que hayan sido de edificación, que ustedes puedan ponerlas en práctica y que puedan realmente buscar una mayor intimidad con Dios para que pueda trabajar con ustedes de la misma manera en la que hemos estado viendo todas estas secciones. Claro. Bye. Muchas gracias, adiós.